El caso de Begoña Gómez continúa siendo una auténtica caja de Pandora, donde cada nuevo hallazgo no hace más que generar más interrogantes que respuestas. Suscríbete si amas a tu país. Las recientes evidencias que han surgido sobre las contrataciones sin licitación pública, efectuadas desde la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, han intensificado las preocupaciones acerca de la transparencia y legalidad de estas operaciones. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil está profundizando la investigación de 3 contratos menores adjudicados en 2021, cuyo valor total alcanza aproximadamente 13.000 euros. Aunque dicha cifra podría parecer insignificante en comparación con otros escándalos de corrupción, posee el potencial de destapar una trama mucho más compleja de favoritismos y posibles infracciones administrativas. Estos contratos fueron concedidos a Planner Media, una consultora que colaboró en la organización del Congreso de Transformación Social Competitiva, celebrado por la Universidad Complutense entre junio de 2020 y septiembre de 2021. Lo que resulta especialmente llamativo es cómo estos contratos fueron otorgados sin un proceso de licitación pública, lo que claramente contraviene los principios de transparencia y competencia que regulan las contrataciones en instituciones públicas. La adjudicación directa sin un procedimiento competitivo ha generado serias sospechas sobre la legalidad de estas acciones, sugiriendo que pudo haber una intención deliberada de favorecer a ciertas empresas o individuos sin cumplir con los procedimientos apropiados. En este contexto, Planner Media contrató a Isabel Garro, una economista con una trayectoria estrechamente vinculada al gobierno de Pedro Sánchez. Garro fue directora general de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas durante 14 años, pero su carrera adquirió un tono político cuando, tras la llegada de Sánchez al poder en 2018, fue nombrada asesora especial del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Este hecho en particular genera aún más suspicacias, ya que plantea interrogantes sobre hasta qué punto estas conexiones personales y profesionales entre el gobierno y ciertos actores del sector privado están siendo utilizadas para fortalecer redes de influencia y favoritismos, ocultos bajo términos como sostenibilidad o la Agenda 2030. El regreso de Garro al ámbito privado después de su salida del gobierno en 2020 hectáreas ha estado marcado por movimientos que, aunque no ilegales per se, resultan sospechosos. Por ejemplo, en 2021 registró el dominio web 34B y solicitó la marca 3A4B, lo que suscita preguntas acerca de la naturaleza y el propósito de estas iniciativas empresariales, especialmente en el contexto de los contratos adjudicados desde la cátedra de Begoña Gómez. Estos movimientos, aparentemente desconectados entre sí, contribuyen a la sensación de que detrás de esta red de empresas y contratos podría ocultarse una estructura de favores y relaciones de influencia. Sin embargo, lo más grave del asunto no es solo la falta de transparencia en los procedimientos de contratación. Lo verdaderamente alarmante es que Begoña Gómez, al no tener autoridad directa para adjudicar contratos en la Universidad Complutense, podría haber usurpado competencias que no le correspondían. En una universidad pública, el órgano de contratación está claramente definido y corresponde al rector y a las personas a quienes delegue esa facultad. Entonces, ¿cómo se adjudicaron estos contratos sin que las firmas de autorización sean claras o sin que haya existido un proceso de licitación transparente? Esto apunta a una posible vulneración de las normas de contratación pública, lo que constituiría una infracción muy grave y podría configurarse como un delito. Si estos contratos fueron adjudicados sin los debidos controles, estaríamos ante algo más que una simple negligencia administrativa. La ausencia de un proceso competitivo y el hecho de que los contratos se hayan otorgado de manera directa y discrecional genera dudas significativas sobre la integridad del proceso. Además, si se confirma que hubo una usurpación de competencias en la Universidad Complutense, estaríamos ante un caso de abuso de poder y malversación de fondos públicos. Las contrataciones que se realizan por debajo del umbral de los 15.000 euros, como parece ser el caso aquí, son contratos menores que no requieren licitación, pero precisamente por eso son más vulnerables a la corrupción. En este tipo de adjudicaciones directas, se abre una peligrosa puerta al favoritismo y la desviación de fondos. Sí, como parece, estos contratos fueron concedidos a una empresa sin justificación clara y sin competencia, podríamos estar ante una modalidad de corrupción que, aunque menos llamativa en términos de montos, es igualmente perjudicial para la credibilidad de las instituciones públicas. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desempeñado un papel que muchos consideran altamente problemático en este caso. Durante la inauguración del año judicial, García Ortiz no dudó en lanzar críticas contundentes contra las acusaciones populares, a quienes culpó de promover procesos judiciales con motivaciones políticas. Este ataque, interpretado por muchos como una defensa encubierta de Begoña Gómez y del presidente Pedro Sánchez, ha generado gran controversia, sugiriendo que dichas acusaciones carecen de base y no tienen futuro legal. Las críticas hacia García Ortiz han sido numerosas en redes sociales, donde se cuestiona su imparcialidad y su posible sesgo a favor de la familia del presidente.
La figura de la acusación popular es un pilar esencial del sistema judicial español, ya que permite a los ciudadanos y organizaciones participar activamente en la administración de justicia, impulsando investigaciones que, de otro modo, podrían ser ignoradas por el Ministerio Fiscal. Que el fiscal general del Estado, la máxima autoridad en justicia penal, cuestione abiertamente la legitimidad de este mecanismo en un caso tan sensible como el de Begoña Gómez, plantea serias dudas sobre su neutralidad. ¿Está el fiscal realmente defendiendo los intereses de la justicia o está actuando como protector de los intereses del gobierno? Asimismo, García Ortiz ha criticado con dureza el uso de las redes sociales para ejercer presión sobre este caso, insinuando que se está utilizando el sistema judicial como una herramienta para atacar políticamente al Ejecutivo. Aunque es cierto que la justicia no debe ser manipulada con fines políticos, también es innegable que las instituciones públicas deben rendir cuentas y estar sujetas a un escrutinio continuo. Muchos lo han señalado por actuar más como un protector del presidente que como un defensor de la legalidad. Para empeorar la situación, el juez Peinado, quien encabeza la investigación, ha anunciado su intención de entregar un polémico vídeo relacionado con Pedro Sánchez de forma confidencial a las partes involucradas, en lugar de hacerlo público. Esta decisión, que podría contravenir lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha generado aún más controversia. La falta de transparencia en la gestión de este material ha sido vista por muchos como un intento de proteger al presidente y su entorno, en lugar de esclarecer un caso que posee importantes implicaciones políticas. El hecho de que este vídeo no se haga público genera desconfianza sobre su contenido real y las motivaciones detrás de su ocultación. El caso ha alcanzado tal magnitud que la imagen política de Sánchez y su liderazgo están en peligro, especialmente con la aparición de un vídeo que, según varias fuentes, podría comprometer seriamente su posición si se llegara a hacer público. Sánchez, consciente de la gravedad del asunto, ha manifestado que grabaciones de este tipo no deberían salir a la luz, lo que evidencia el alto nivel de preocupación en su entorno. El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso de Begoña Gómez, ha asumido un rol central en este entramado, preparando una notificación formal para las partes involucradas. Según se ha informado, Peinado convocará a las defensas y acusaciones en los próximos días para entregarles de manera confidencial el vídeo que contiene la comparecencia de Pedro Sánchez. Aunque el juez ha implementado medidas estrictas para evitar que el archivo se haga público, no se puede descartar la posibilidad de una filtración, en un contexto donde la política y los medios están constantemente en busca de material explosivo que pueda alterar el curso de los acontecimientos. El contenido del vídeo sigue siendo un misterio, pero la especulación sobre su naturaleza ha desatado una oleada mediática sin precedentes. Fuentes cercanas al caso aseguran que, si el vídeo llegara a difundirse, las repercusiones para la carrera política de Sánchez podrían ser devastadoras, sobre todo en el ámbito europeo. En Bruselas, donde el presidente ha intentado consolidar una imagen de estabilidad y moderación, la difusión del vídeo podría desencadenar un escándalo de difícil manejo. Es sabido que en la política europea se exige un constante escrutinio sobre la integridad de los líderes de Estado, y cualquier mancha en la reputación de Sánchez podría impactar directamente en su capacidad para negociar y mantener el apoyo de sus aliados internacionales. El temor a una filtración ha llevado a Sánchez a hacer todo lo posible por evitar que el vídeo llegue a las redes sociales o a los medios de comunicación. Si bien el juez Peinado ha tomado medidas preventivas para mantener el archivo bajo control, la historia reciente ha demostrado que, en una era dominada por la rapidez de la información, contener un material tan delicado resulta casi imposible. La mera existencia del vídeo ha desatado un ciclo de rumores y especulaciones que han avivado el interés público y colocado al gobierno bajo una presión sin precedentes. Por su parte, el fiscal general del Estado, García Ortiz, ha desempeñado un papel crucial en la defensa del gobierno en medio de esta crisis. García Ortiz ha criticado duramente en varias ocasiones a las acusaciones populares que han impulsado este y otros casos judiciales relacionados con el entorno del presidente. Durante la inauguración del año judicial, el fiscal general no escatimó en señalar que muchas de las acciones legales iniciadas por estas acusaciones carecen de fundamento y están motivadas por intereses políticos más que por una búsqueda genuina de justicia. Esta postura ha causado gran controversia, ya que muchos interpretan las declaraciones de García Ortiz como un intento de proteger a Sánchez y su círculo cercano de las consecuencias de las investigaciones. La figura de la acusación popular ha sido históricamente un instrumento esencial para que los ciudadanos puedan actuar como vigilantes del poder, y en muchos casos, ha sido clave para destapar escándalos de corrupción en España. Sin embargo, García Ortiz ha solicitado una reflexión sobre el uso de este mecanismo, argumentando que en demasiadas ocasiones se ha empleado sin pruebas sólidas, lo que satura el sistema judicial con casos sin viabilidad legal. El fiscal general ha planteado la necesidad de reformar este sistema, sugiriendo que solo deberían llegar a los tribunales aquellas investigaciones que cuenten con indicios claros de responsabilidad penal.
Las declaraciones del fiscal han desatado una ola de críticas, no solo por el contenido de sus palabras, sino por lo que muchos consideran un intento evidente de minimizar la gravedad de las acusaciones contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Al calificar las acusaciones populares como innecesarias o políticamente motivadas, García Ortiz ha sido acusado de actuar más como un defensor del Ejecutivo que como garante de la legalidad y la justicia. Tanto las redes sociales como los medios de comunicación han sido especialmente críticos con su postura, con muchos señalando que la independencia del Poder Judicial está en peligro si altos cargos comienzan a intervenir para proteger a figuras del gobierno. El caso de Begoña Gómez, que al principio se centraba en la adjudicación de contratos sin licitación pública, ha adquirido una dimensión mucho mayor. El caso relacionado con la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ha aumentado en complejidad. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ha estado investigando los contratos otorgados a la consultora Planner Media, que participó en la organización del Congreso de Transformación Social Competitiva. Aunque el valor de dichos contratos, aproximadamente 13,000 euros, no parece particularmente elevado, lo que genera preocupación es la manera en que fueron adjudicados. La ausencia de licitación pública y la falta de transparencia en el proceso han hecho sonar todas las alarmas respecto a la posible existencia de favoritismos o irregularidades. Planner Media, la consultora beneficiada por estos contratos, contrató a Isabel Garro, una economista con estrechos lazos con el gobierno de Pedro Sánchez. Garro fue asesora especial del Alto Comisionado para la Agenda 2030, un cargo que ocupó tras la llegada de Sánchez al poder, lo cual ha suscitado sospechas sobre la naturaleza de estos contratos y su posible relación con redes de influencia política. El hecho de que Begoña Gómez, como directora de una cátedra en una universidad pública, no tuviera autoridad para adjudicar directamente estos contratos ha levantado aún más interrogantes acerca de quién tomó realmente las decisiones en este caso y bajo qué criterios. Si se demuestra que Begoña Gómez adjudicó los contratos de forma irregular, estaríamos ante un caso de abuso de poder que podría acarrear graves consecuencias legales no solo para ella, sino también para la reputación del presidente. La investigación de la UCO sigue su curso, y con cada nueva revelación, aumentan las sospechas sobre posibles irregularidades. La conexión entre el gobierno y ciertos actores del sector privado parece cada vez más evidente, lo que ha hecho que el caso de Begoña Gómez se convierta en un escándalo de primer nivel a escala europea. Las repercusiones de este caso podrían ser devastadoras para Pedro Sánchez. En Bruselas, donde el presidente ha jugado un papel destacado en diversas negociaciones políticas, su imagen podría verse seriamente dañada si el vídeo que lo involucra llega a hacerse público. Los líderes europeos que han apoyado a Sánchez en varios frentes se encontrarían en una situación comprometida si el contenido del vídeo cuestionara la integridad del presidente español. Las filtraciones de materiales de esta naturaleza no solo afectan al político directamente involucrado, sino también a quienes han respaldado su trayectoria. Cuando se produce una filtración de este tipo, no solo se pone en tela de juicio la integridad y las acciones del político involucrado, sino que también se extiende el daño a sus colaboradores, aliados y patrocinadores, quienes pueden verse arrastrados por las implicaciones negativas del escándalo. El juez Peinado parece estar firmemente determinado a ejercer un control estricto sobre el vídeo en cuestión y prevenir su divulgación, una postura que ha generado un debate significativo acerca de la transparencia de sus acciones. Su gestión del caso ha suscitado una serie de críticas y cuestionamientos, especialmente en lo que respecta a si está actuando con el nivel de apertura y honestidad que la situación requiere, o si, en cambio, está tomando medidas para proteger intereses que podrían estar vinculados al gobierno. La decisión del juez de no hacer público el vídeo ha sido recibida con un notable escepticismo por parte de la opinión pública. Los ciudadanos, y en particular los observadores del caso, exigen una mayor claridad y transparencia en la gestión de un asunto tan sensible y relevante. La falta de acceso a la evidencia visual en un caso de alta relevancia ha alimentado las preocupaciones de que puedan estar ocurriendo acciones encubiertas o manipulaciones que no favorecen la confianza en el sistema judicial. En consecuencia, el juez se encuentra bajo una intensa presión para justificar su enfoque y proporcionar explicaciones detalladas que puedan aliviar las inquietudes de la ciudadanía y demostrar que está actuando de manera imparcial y en el mejor interés de la justicia. Este caso ejemplifica la frágil y tensa relación entre la justicia, los medios de comunicación y la política en España. La justicia debe ser imparcial y estar libre de presiones políticas, pero la gestión de este caso ha generado dudas sobre si las instituciones están siendo manipuladas para proteger a los poderosos. La falta de transparencia y la existencia de vínculos políticos en el entorno de Begoña Gómez y Pedro Sánchez no han hecho más que alimentar las sospechas de que algo se está ocultando. A medida que avanzan las investigaciones y crece el escrutinio público, queda claro que las repercusiones de este caso van mucho más allá de lo que inicialmente se pensaba, afectando no solo al futuro de Sánchez, sino también a la credibilidad de las instituciones democráticas en España.
En conclusión, el caso de Begoña Gómez y Pedro Sánchez está lejos de resolverse, y las implicaciones políticas y judiciales de este escándalo podrían ser profundas y duraderas. La gestión de la situación por parte del Ejecutivo, del fiscal general y del juez Peinado será decisiva para determinar el rumbo que tomará este caso, y en última instancia, el futuro político de Pedro Sánchez, tanto en España como en Europa. Suscríbete si amas a tu país.